Muy buenas a todos, nuevo Inside de Star Citizen, nueva actualización del Roadmap, mucha información, así que sin demoras arranquemos este video. Dale, vamos. Bueno, nuevo Inside donde nos hablaron sobre la carga, todo lo que hace referencia a ello que va a suceder en el parche 3.24, donde por supuesto vas a poder disfrutar de un hangar verdaderamente personal. Al parecer en tu hangar vas a tener varias opciones para interactuar con todo el entorno. Vas a poder utilizar bancos de objetos para obtener artículos pequeños sin necesidad de ir al hangar principal. Esto es ideal para conseguir, por ejemplo, armas de mano, trajes o alimentos de forma rápida. Los hangares personales representan el primer paso hacia la propiedad real en el universo persistente de Star Citizen. Vas a poder almacenar muebles, cajas de carga e incluso decorar el espacio a tu gusto. Tu hangar personal podría decirse que va a ser tu hogar en el vasto universo del juego. En el parche 3.24 se va a implementar un cambio significativo en las reglas de combate dentro de los hangares personales. Anteriormente los hangares eran zonas de armisticio donde no se podían utilizar armas. Sin embargo, con esta actualización se van a eliminar estas restricciones, permitiendo a los jugadores defenderse activamente dentro de sus propios hangares. Esto se aplica tanto a los hangares personales como a los hangares públicos asignados temporalmente en diversas ubicaciones del verso. Esto se alinea con la idea de que el hangar es una extensión de la propiedad personal del jugador, algo similar a las naves. Este cambio tiene implicaciones como el aumentar la seguridad personal, ya que los jugadores pueden proteger activamente sus pertenencias y su espacio. Además, añade un elemento de riesgo, dado que los intrusos deberán pensárselo dos veces antes de entrar en un hangar ajeno. Y también, por supuesto, mejora la inmersión, reforzando la sensación de propiedad y control sobre el espacio personal del jugador. También estará la detección de intrusos, lo cual hará que se expulse automáticamente a los intrusos después de 30 segundos. Juntas, estas mecánicas proporcionan a los jugadores múltiples capas de protección para sus hangares personales. La persistencia de objetos es otra gran novedad que traerá este parche. Vas a poder colocar tus artículos más utilizados para un fácil acceso antes de cada lanzamiento. Esto incluye armas de fuego, objetos de la nave y mucho más. En futuras actualizaciones incluso se van a añadir vitrinas para que puedas colocar armaduras. El sistema de carga también ha sido renovado, por supuesto. Ahora vas a tener opciones para cargar y descargar tu nave, ya sea de forma manual o automáticamente. Podés comprar mercancías y elegir entre entregarlas directamente al inventario de la ubicación o cargarlas automáticamente, donde sí, por supuesto, a tu nave. La carga manual te va a dar más flexibilidad, permitiéndote mover mercancías entre tu nave y el elevador de carga. Por otro lado, la carga automática es más conveniente, pero tiene un costo adicional y requiere que tu nave esté almacenada donde y sí, en la ubicación donde estés. Se han realizado ajustes en los tiempos de carga, considerando el tamaño de las cajas para hacer el proceso más realista y equilibrado. Además, se ha añadido una función de búsqueda en los kioscos del elevador de carga y bancos de objetos, facilitando así la gestión de tu inventario. Sí, una función de búsqueda que es súper pedida desde hace bastante tiempo, creo que por todos los jugadores. Y una función de búsqueda que también sería muy bienvenida en el menú de opciones, sobre todo en la parte de videos. Todo esto creo que trae cambios significativos en varias áreas. Por un lado, y como algo a favor, veo que darán mayor inmersión con hangares personalizables, más opciones para el manejo de la carga, mejor seguridad para las propiedades de los jugadores, sistemas de inventarios más intuitivos con función de búsqueda, que vuelvo a decir es algo importantísimo, mayor realismo en los procesos de carga y descarga, pero por el otro lado, hay algunas contras que serían el aumento en el tiempo de carga para grandes cantidades de mercancía, necesidad de adaptarse a nuevos sistemas y mecánicas
y por supuesto un gran potencial para conflictos entre jugadores en los hangares, y creo que será de lo que más se hable cuando se active la versión live de este parche. La gente de CIG deberá estar muy fino con esto porque puede ser el causal de grandes problemas, enojos y frustraciones en algunos jugadores. Algo que no entiendo es, por ejemplo, si mi hangar reside en área 18 donde hay un armisticio total, ¿por qué dentro de él, hablo de mi hangar, podría disparar un solo disparo o incluso podría disparar un misil? Se siente realmente, digamos, algo raro. Es como que la ley se cumple hasta la puerta de mi hangar. Me parece algo muy tirado de los pelos, diría. Diferente sería con el sistema de bases, donde una de ellas, bueno, se puede encontrar en un territorio distante, donde toda la seguridad, toda la inseguridad también por supuesto dependerá del jugador, pero en una ciudad donde tenés todo tipo de seguridad, leyes y armisticio, no sé, sigo creyendo que es algo forzado e incluso podría decir sin sentido. Hasta acá todo lo que han comentado en el Inside, pero bueno, justamente en cuanto a la carga y los tiempos actuales, son estos que estás viendo en pantalla, y basándome en ellos, los cuales por supuesto pueden sufrir modificaciones en los próximos parches de las actualizaciones que viene recibiendo el parche 3.24, que en este momento se encuentra en Evocatis, pero pronto saldrá la oleada 1. Estos serían los tiempos que demoran la carga de algunas naves. Mira, una Avenger Titan que tiene 8 SSU demoraría en total 18 segundos, una Freelancer Max aproximadamente unos 225 segundos, esto sería el equivalente a cargar 3 cajas de 32 SSU y una de 24. Una Constellation Taurus aproximadamente unos 5 minutos y 45 segundos, equivalente a 5 cajas de 32 SSU. Y una Caterpillar, por ejemplo, aproximadamente demoraría unos 19 minutos. También, por supuesto, una AC-2, una de las naves más grandes de carga que hay dentro del universo persistente, si no tenemos en cuenta, por supuesto, a la Hull C, unos 23 minutos, lo cual equivale aproximadamente a unas 21 cajas de 32 SSU. Es importante notar que estos cálculos son aproximados y asumen que se están cargando las cajas más grandes posibles, que son las de 32 SSU, para optimizar el tiempo. En la práctica, la carga podría consistir en una mezcla de diferentes tamaños de cajas, lo que haría aumentar el tiempo total de carga, así que la carga y el transporte serán un verdadero reto y habrá que ver cómo funcionan realmente. Ahora bien, pasando rápidamente al roadmap, primero hablemos de naves. La R6 Zeus MK2CL está en camino. Esta pequeña nave de carga multiusuario se encuentra en fase de construcción, equilibrio e implementación en el juego. Como sabemos, el universo de Star Citizen está a punto de volverse mucho más diverso y peligroso, y se añadirán nuevas cuevas ácidas que aparecerán tanto en el sistema Pyro como también en Stanton. Parece ser que sorprenderán con sus piscinas luminosas e impresionantes formaciones de estalactitas y estalagmitas. Podría ser un punto importante para el deleite visual, pero también para llevar a cabo ahí misiones de FPS y rescate. Además, siguiendo con cavernas, se añaden cuevas rocosas que ofrecerán una atmósfera única para la exploración y diversas misiones. Otro añadido al roadmap son las nuevas bases de asteroides que estarán dispersas por el sistema Pyro, escondidas en cúmulos de asteroides y nebulosas. Estas bases no solo serán puntos de exploración, sino que también albergarán misiones que combinarán combate espacial y también, por supuesto, a pie. Por último, pero no menos importante, están las estaciones espaciales de Pyro, que recibirán las nuevas zonas disputadas. Estos entornos están diseñados específicamente para el combate FPS y cuentan con un sistema de progresión basado en tokens. Recolectar todos estos tokens va a permitir que puedas acceder al gran premio final. Ahora bien, con esto dicho, creo que las nuevas características anunciadas en el roadmap ciertamente añaden profundidad al universo persistente de Star Citizen,
Pero también es innegable que algunos jugadores quizás esperaban ver avances en aspectos más fundamentales del juego. Quizás la ausencia de actualizaciones, por ejemplo, como en la economía del juego, el tan anticipado Bounty Hunter 2.0, los NPCs, las Blades, o avances en bucles del juego mismo, e incluso en este momento, la estabilidad y rendimiento de servidores, que vale destacar es realmente malo y por momentos preocupante. Todo ello es quizás algo decepcionante para una gran parte de la comunidad. Mientras que las cuevas ácidas y las bases en asteroides prometen nuevos escenarios interesantes, estas no abordan directamente algunas de las preocupaciones más urgentes de los jugadores más veteranos. La falta de mejoras en los bucles de juego existentes y la ausencia de nuevos contenidos que aumenten la rejugabilidad a veces son notables omisiones. Es comprensible la frustración de aquellos que esperaban ver un enfoque más directo en elementos que podrían mejorar sustancialmente la experiencia diaria de juego. La implementación de nuevas naves como la Zeus, por ejemplo, es más que bienvenida, pero no resuelve las limitaciones actuales en las mecánicas de juego más amplias. Dicho esto, es importante reconocer que el desarrollo de un juego de esta escala implica equilibrar múltiples prioridades. Mientras que estas actualizaciones pueden no ser exactamente lo que muchos esperan, e incluso me incluyo también en ellos, siguen representando un progreso en la expansión del universo de Star Citizen. Con todo esto comentado, déjame recordarte lo que tenemos actualmente programado de forma tentativa para el parche 4.0. En primer lugar, hablemos de las personalizaciones de personajes. Con esta actualización se va a introducir una nueva variedad de opciones de cabello y rasgos faciales, permitiendo que cada jugador cree una versión verdaderamente única de su avatar. En cuanto a las ubicaciones, en total se van a añadir 19 nuevas entradas en el sistema Pyro. Esto incluye 5 nuevos planetas y varias lunas, cada una de ellas con su propio ambiente y características geológicas. También habrá nuevas cuevas como las ácidas y las de roca que aportarán un nuevo nivel de exploración. Además, se implementarán zonas de combate en estaciones espaciales y bases de asteroides, lo que ofrecerá a los jugadores más opciones estratégicas en combate, y no olvidemos por supuesto los nuevos puntos de salto que van a facilitar la navegación en el universo persistente. En cuanto a la inteligencia artificial, a la IA se va a añadir a la fauna la llamada vaca espacial o quasi-grazer, enriqueciendo así el ecosistema del juego y proporcionando nuevas interacciones dentro del entorno. En cuanto a la jugabilidad, la versión 4.0 de Star Citizen incluirá un sistema de gestión de riesgos de fuego en vehículos, un sistema de soporte vital para las naves y nuevas mecánicas de ingeniería que permiten la gestión de energía y la realización de reparaciones. Esto, sin dudas, para bien o para mal, será una verdadera revolución en la dinámica de juego. En el apartado de naves y vehículos se van a introducir nuevos modelos y una interfaz de vuelo renovada para facilitar la experiencia de tus naves favoritas, teniendo por supuesto cada una de ellas una interfaz única que se va a identificar con la constructora correspondiente. También hay que hacer mención a las mejoras de la multitool, ya que se añadirá la funcionalidad para el corte y la manipulación de baterías, además de permitir la carga y el drenaje de energía de objetos. Esto promete también ser otro cambio significativo en la mecánica de juego. Por último, desde el punto de vista tecnológico, la actualización incluirá el meshing de servidores, permitiendo la existencia de múltiples servidores por share. Esto mejorará en principio la experiencia multijugador, como así también la estabilidad del juego. Digo en principio porque en las pruebas realizadas no se notó esa mejora tan esperada. Prueba que, si bien creo que fue muy positiva, dejó en ciertos aspectos más dudas que certezas de cara al futuro. Bueno gente, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Qué expectativas les va creando el parche 3.24? ¿Los tiempos de carga? ¿Qué creen que sucederá con la invasión permitida a los hangares personales?
¿Creen que el parche 4.0 llegará a live en este año o se pospondrá nuevamente? Bueno, como siempre te invito a que dejes ese comentario tan pero tan importante en cada video. Espero que todo esto les haya servido, gustado e informado. Ya saben que de ser así, por supuesto pueden dejar ese like para valorar el contenido del canal, también pueden compartirlo y si no se suscribieron, bueno dale, siempre vas a estar a tiempo de sumarte a esta gran familia. Tiempo de encender motores, por supuesto de partir con rumbo desconocido, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena vida, cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.